La niña no debería haber salido tan tarde. Descalza, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, agarraba su mochila rota como si fuera un escudo. Caminaba directamente hacia el barrio que todos evitaban después del atardecer, directamente hacia el hombre al que todos temían, el jefe de la banda. Él estaba sentado fuera de su club, con un cigarrillo encendido en la oscuridad, cuando ella se detuvo frente a él. Demasiado pequeña, demasiado asustada, demasiado desesperada. «Por favor», susurró con voz quebrada, «le ha hecho daño a mi abuela». El cigarrillo se detuvo a medio camino de sus labios. La calle se quedó en silencio. Incluso la música del club se apagó cuando sus hombres se volvieron para mirar. «¿Quién?», preguntó el jefe en voz baja, sin enfadarse, sin levantar la voz, solo con frialdad. La barbilla de la niña tembló mientras levantaba un dedo tembloroso y señalaba un apartamento destartalado al final de la calle. Un hombre estaba de pie en la ventana, sonriendo con aire burlón, mirándola como si fuera el dueño del miedo. El jefe apretó la mandíbula. Conocía a ese hombre, un violento reincidente, alguien a quien los tribunales seguían dejando en libertad. La voz de la niña se quebró de nuevo. Él la golpeó porque ella no pudo encontrar dinero para pagar el alquiler. El jefe de la banda se levantó lento, deliberado, con una calma mortal. Le entregó su chaqueta a uno de sus hombres, tiró el cigarrillo y luego asintió con la cabeza una vez. «Trae el coche». Menos de un minuto después, su sub negro se detuvo con un chirrido justo delante de la puerta del hombre. ¿Y qué pasó después? Lo que ese barrio oyó, vio y susurró durante meses conmocionó a toda la ciudad y convirtió a esa niña en parte de la familia. Quédate conmigo hasta el final, porque la verdad sobre lo que el jefe de la banda descubrió dentro de ese apartamento lo cambió todo. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora empecemos. Se llamaba María, tenía 8 años y llevaba 3 manzanas corriendo. Los cortes en sus pies dejaban pequeñas gotas de sangre en la acera agrietada detrás de ella. Ya no sentía el dolor. El miedo se había apoderado de todo lo demás. El apartamento detrás de ella albergaba a la única familia que le quedaba. Su abuela, Elena, de 73 años, que trabajaba turnos dobles en la lavandería solo para poder poner comida en la mesa. Que cantaba canciones de cuna en un español entrecortado cuando María no podía dormir. Que besaba cada rodilla raspada y le prometía que todo iba a salir bien. Pero esa noche, nada iba bien. María había visto a través de la rendija de la puerta de su habitación cómo el hombre al que Elena alquilaba una habitación agarraba a su abuela por la muñeca. Había oído el crujido seco que hizo gritar a Elena. Había visto a su abuela caer contra la encimera de la cocina, agarrándose el costado. «¿Dónde está mi dinero, vieja?», le había gruñido él, con el aliento cargado de alcohol y rabia. «¿Crees que esto es una organización benéfica?», había intentado explicarle Elena. «La lavandería ha reducido el horario. Tendrá el alquiler el viernes. Solo necesita 3 días más». La respuesta del hombre fue una bofetada en la cara de Elena que hizo que sus gafas salieran volando contra la pared. Fue entonces cuando María salió corriendo. El vecindario conocía a Vincent Morales mucho antes de que la niña entrara en su mundo. Lo llamaban Elfe, el jefe. No por alguna fantasía romántica de película, sino por el poder frío y calculado que mantenía las calles en orden cuando la policía no podía o no quería hacerlo. Vincent no vendía drogas a los niños. No hacía daño a las mujeres. No toleraba a nadie que lo hiciera. Esas eran sus reglas, grabadas en piedra y aplicadas con una justicia rápida y brutal. Pero esa noche, mientras estaba sentado fuera de su club observando la calle vacía, Vincent pensaba en su propia abuela. Abuela Rosa, que lo había criado después de que murieran sus padres, que había tenido 3 trabajos para mantenerlo alimentado y en la escuela, que había muerto sola en una cama de hospital, mientras Vincent estaba encerrado por defender su honor contra un hombre no muy diferente al que ahora aterrorizaba a él y a Nena. No se le escapaba la ironía. El sistema que había fallado a su abuela estaba a punto de fallar a otra persona. Cuando María apareció al borde de la luz de la farola,
El teniente Marco, de Vincent, empezó a hacerle señas para que se marchara. Los niños no tenían nada que hacer allí, no a esa hora, no en ese lugar. Pero algo en su forma de moverse lo detuvo. La determinación desesperada. La forma en que no dejaba de mirar por encima del hombro como si la muerte misma la persiguiera. Vincent levantó una mano. Deja que se acerque. Cuando María se acercó, Vincent pudo ver la historia escrita en su pequeño cuerpo. El pijama roto, la suciedad bajo las uñas, la forma en que favorecía su pie izquierdo, donde un trozo de cristal le había hecho un corte profundo. La mayoría de los hombres en la posición de Vincent la habrían mandado a otra parte, habrían dicho que era problema de otra persona y habrían vuelto a su cigarrillo y a su tranquila noche. Vincent no era como la mayoría de los hombres. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó, con una voz más suave que la que nadie en la calle había oído jamás. «María», susurró ella. «¿Y dónde vives, María?». Volvió a señalar hacia el edificio de apartamentos. Vincent lo conocía bien, un barrio marginal que debería haber sido declarado en ruinas hacía años, pero que albergaba a familias que no tenían a dónde ir. Familias que la ciudad había olvidado. «Cuéntame qué ha pasado». Las palabras salieron entre sollozos. Cómo su abuela había acogido a un inquilino para ayudar con el alquiler. Cómo él había estado bebiendo más, enfadándose más. Cómo esa noche había exigido dinero que no tenían. Y cuando Elena intentó explicárselo, él la había golpeado. «Está sangrando», susurró María, y no se levanta. Los hombres de Vincent vieron cómo cambiaba el rostro de su jefe, el cuidadoso control que mantenía. La máscara que llevaba para moverse por su mundo se resquebrajó lo suficiente como para mostrar el fuego que había debajo. Pero Vincent no explotó, no se enfureció. En cambio, se arrodilló a la altura de María y habló con una voz firme como una roca. «¿Cómo se llama este hombre?» «Tommy algo. Huele a cerveza y tiene un tatuaje en el cuello que parece una serpiente». Vincent lo conocía. Tommy Rohr, un delincuente de poca monta con una gran afición por hacer daño a personas más débiles que él. El tipo de depredador que buscaba a mujeres mayores y madres solteras y les hacía la vida imposible a cambio de un alquiler barato. El tipo de hombre al que Vincent había estado esperando una excusa para visitar. «María», dijo Vincent, poniéndose de pie, «quiero que te quedes aquí con mi amigo Marco. Él te traerá unos zapatos y algo de beber. Pero mi abuela, yo me ocuparé de tu abuela». Algo en su tono hizo que María dejara de discutir, asintiera con la cabeza y aceptara la mano que le ofrecía Marco. Vincent se dirigió a su todoterreno, con movimientos deliberados y tranquilos. Sus hombres conocían ese andar, lo habían visto antes, justo antes de que Vincent impartiera el tipo de justicia que los tribunales nunca impartirían. Mientras arrancaba el motor, Vincent pensó en la elección a la que se enfrenta todo hombre cuando se enfrenta al mal. Puedes mirar hacia otro lado, decirte a ti mismo que no es tu problema, esperar que alguien más se encargue de ello o que tú mismo puedas encargarte. El todoterreno se alejó de la acera con Vincent al volante y 3 de sus hombres de confianza a su lado. Recorrieron las 2 manzanas que les separaban del edificio de Elellanena en completo silencio. Cada uno de ellos sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. En el edificio de apartamentos, Tommy Rohr celebraba su dominio con otra cerveza. Elena yacía desplomada en el suelo de la cocina, demasiado herida para moverse, demasiado asustada para pedir ayuda. No tenía ni idea de que la ayuda ya estaba allí. La puerta principal del edificio de apartamentos colgaba torcida de unas bisagras oxidadas. Vincent la empujó sin llamar. El pasillo olía a moho y sueños rotos, el tipo de lugar donde la esperanza iba a morir. La risa de Tommy Rohr resonaba desde el apartamento 2B, fuerte, ebria, victoriosa. El sonido heló la sangre de Vincent. Sus hombres lo flanquearon mientras subían las estrechas escaleras. No hacían falta palabras. Ya habían hecho esto antes, pero esta noche era diferente. Esta noche, una niña de 8 años con los pies ensangrentados había confiado a Vincent todo su mundo.
La puerta del apartamento era de madera fina y barata, que no detendría a una niña decidida, y mucho menos a 4 hombres que habían hecho de la violencia su profesión. Vincent probó primero la manija. Estaba cerrada con llave. Dio un paso atrás y asintió con la cabeza a Santos, su ejecutor. Una patada. La puerta explotó hacia adentro. La madera se astilló como un trueno. Tommy Rohr se dio la vuelta, con la botella de cerveza congelada a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a Vincent de pie en la puerta, recortado por la luz del pasillo como el mensajero de la muerte. Vincent Morales. Tommy tartamudeó, tratando de sonar duro pero fracasando estrepitosamente. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? La mirada de Vincent recorrió el apartamento, los muebles volcados, los platos rotos y allí, acurrucada en el suelo de linóleo de la cocina. Elena con el pelo gris enmarañado de sangre, su frágil cuerpo temblando mientras intentaba levantarse apoyándose en el armario. La imagen golpeó a Vincent como un golpe físico. Abuela Rosa tumbada sola en esa cama de hospital, olvidada mientras él se pudría en una celda por intentar protegerla de hombres como Tommy Rohr. «Aléjate de ella», dijo Vincent en voz baja. La falsa bravuconería de Tommy se desmoronó. Conocía la reputación de Vincent. Todo el mundo en la ciudad sabía lo que les pasaba a los hombres que se cruzaban con Elfe, pero la desesperación y el alcohol lo habían vuelto estúpido. «Me debe dinero», balbuceó Tommy. «Este es mi sitio. Tú no tienes nada que hacer aquí». Vincent entró en el apartamento. Sus hombres se desplegaron detrás de él, bloqueando todas las salidas. El aire se volvió denso con el tipo de tensión que precede a la violencia. «¿Tu casa?», preguntó Vincent con voz mortalmente tranquila. «¿Has hecho daño a una anciana en tu casa?» «No le he hecho daño a nadie». Ella se calló. La mentira flotaba en el aire como humo. Vincent volvió a mirar a Elena, que ahora lo observaba con ojos confusos y asustados. Los moretones en su rostro contaban una historia diferente a la de las palabras de Tommy. Vincent se había labrado su reputación con una justicia rápida y brutal. Los hombres que se cruzaban en su camino desaparecían. Los negocios que no pagaban protección ardían. La policía miraba para otro lado porque Vincent mantenía a los verdaderos monstruos fuera de las calles. Pero esto no era un negocio. Era algo personal. «Elena», dijo Vincent con suavidad, agachándose junto a la anciana. «Estoy aquí para ayudarte. Me envía María». Al oír el nombre de su nieta, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «María, ¿está a salvo?» «Le dije que huyera, pero está a salvo». Vincent se lo aseguró. «Está con mis hombres. Es valiente esa niña. Más valiente que la mayoría de los hombres adultos que conozco». Vincent ayudó a Elena a sentarse contra el armario. Su tacto era sorprendentemente suave para unas manos que habían cometido tanta violencia. Sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de su médico personal. «Doc, te necesito en los apartamentos Riverside. Edificio C, apartamento 2B. Anciana, posible fractura de costillas, traumatismo craneal. Y doctor, es familia». Tommy observó este intercambio con pánico creciente. Había oído historias sobre la familia de Vincent, cómo Eli los protegía, cómo cruzarse con la familia de Vincent era firmar tu propia sentencia de muerte. «Mira, Vincent, quizá podamos llegar a un acuerdo». Tommy empezó a retroceder hacia la ventana de la cocina. No sabía que la anciana estuviera relacionada. Podemos olvidar todo esto, ¿verdad? Vincent se levantó lentamente, con toda su atención puesta ahora en Tommy. La habitación parecía encogerse a su alrededor. «¿Relacionada?» La voz de Vincent era apenas un susurro. «¿Crees que se trata de conexiones?» Dio un paso adelante. Tommy se pegó a la ventana. «Se trata de una niña de 8 años con sangre en los pies, corriendo por el peor barrio de la ciudad porque pensaba que yo era el único que podía ayudar a su abuela». Otro paso. Las manos de Tommy temblaban mientras buscaba a tientas el pestillo de la ventana. Se trata de una mujer de 73 años que tiene 2 trabajos y aún así no puede pagar el alquiler, golpeada por un pedazo de basura que cree que ser más fuerte le da derecho a todo. La ventana no se movía. Tommy estaba atrapado. ¿Y esto?
continuó Vincent, ahora lo suficientemente cerca como para oler el aliento a cerveza rancia de Tommy. Se trata de enseñarte lo que pasa cuando haces daño a mi familia. ¿Tu familia? Nunca he visto a estas personas en mi vida. Vincent sonrió, pero no había calidez en ella. Tienes razón, no las has visto. Pero esa niña confió en mí con su dolor. Esa anciana necesitaba protección y la ley le falló. Así que ahora son míos para protegerlos. Santos apareció detrás de Vincent, crujiéndose los nudillos. Luis flanqueó el otro lado de Tommy. Miguel bloqueó la puerta de la cocina. Los ojos de Tommy se movían desesperadamente por la habitación. Vamos, Vincent. Ella está bien. Mira, está sentada. No le has hecho ningún daño, ¿verdad? Vincent miró a Elena, que se sujetaba las costillas y trataba de no llorar, a la silla volcada en la que estaba sentada cuando Tommy la atacó. Al marco roto en el suelo, una foto de Elena y María en el parque, ambas sonriendo. No le ha pasado nada grave. La voz de Vincent se redujo a un susurro que, de alguna manera, resultaba más amenazador que cualquier grito. Ella es la abuela de alguien, Tommy. Ella es todo el mundo para esa niña. Vincent pensó en el funeral de su propia abuela, en lo pequeño que parecía el ataúd, en lo poca gente que había acudido, en cómo el sistema le había fallado cada día hasta el final. Esta vez no. Ni a Elena ni a María. Por favor, gimió Tommy. Me iré. Nunca volveré. Lo juro. Vincent lo consideró. Sería fácil, limpio, dejar que Tommy se fuera con el rabo entre las piernas y tal vez aprendiera la lección. Pero Vincent sabía que no era así. Los hombres como Tommy no aprendían lecciones. Encontraban nuevas víctimas, objetivos más débiles. Trasladaban su violencia a otro lugar y lo llamaban progreso. El sonido de las sirenas atravesó el aire nocturno, pero no era la policía. Era el médico de Vincent, que llegaba con su ambulancia privada. En cuestión de minutos, los paramédicos ayudaron a Elena a subirse a una camilla, comprobaron sus signos vitales y se aseguraron de que recibiera la atención que merecía. Cuando pasaron junto a él con la camilla, Elena le agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Gracias», susurró, «pero por favor, no le hagas daño por mi culpa. No quiero que María te pierda también a ti». Las palabras golpearon a Vincent más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido jamás. Esta mujer, destrozada y sangrando, estaba preocupada por él, por las consecuencias que podría sufrir por protegerla. Era exactamente lo que habría dicho la abuela Rosa. Vincent apretó suavemente la mano de Elena. «Ya no tienes que preocuparte por nada. Tú y María estáis a salvo ahora». Mientras los paramédicos se llevaban a Elena, Vincent se volvió hacia Tommy, que ahora lloraba desconsoladamente. «¿Sabes qué es lo curioso, Tommy?», dijo Vincent en tono conversacional. «Vine aquí con la intención de matarte. Una solución simple, limpia y permanente al problema que representas». Las piernas de Tommy se doblaron. Se deslizó por la pared hasta el suelo. «Pero esa anciana me acaba de pedir que no te haga daño. Imagínate, después de lo que le hiciste, ella está preocupada por tu bienestar». Vincent se agachó hasta la altura de Tommy, como había hecho con María, pero su voz no transmitía la dulzura que había mostrado con la niña. «Así que esto es lo que va a pasar». Las palabras de Vincent flotaban en el aire como el humo de un cañón. La cara de Tommy se había puesto blanca como la nieve recién caída, con el sudor perlándole la frente, a pesar de la fresca brisa nocturna que entraba por la ventana rota. «Vas a hacer las maletas ahora mismo. Todo lo que tienes cabe en 2 maletas o se queda aquí para siempre». Santo dio un paso adelante y sacó su teléfono. «Llamaré a los chicos para asegurarme de que entiende el plazo». «No», dijo Vincent en voz baja. «Lo entiende perfectamente. ¿Verdad, Tommy?» Tommy asintió frenéticamente, se puso en pie a toda prisa y corrió hacia el dormitorio. El sonido de los cajones al abrirse y de la ropa al meterse en las maletas llenó el silencio. Vincent se acercó a la ventana de la cocina y miró hacia la calle. Su todoterreno estaba aparcado bajo una farola rota y en el asiento del copiloto podía ver la pequeña silueta de María. Llevaba puesta la chaqueta demasiado grande de Marco. Ahora su diminuta figura nadaba en el cuero negro.
Aquella imagen provocó un nudo en el pecho de Vincent. ¿Cuántas noches había pasado de niño esperando en coches mientras los adultos tomaban decisiones que cambiarían su vida para siempre? ¿Cuántas veces había deseado que alguien le dijera que todo iba a salir bien? Jefe, llamó Luis en voz baja desde la puerta. El médico dice que Elena tiene 2 costillas rotas y una contusión leve. La va a llevar al St. Mary's para observarla, pero se pondrá bien. Bien. La voz de Vincent era firme, pero apretó los puños. Asegúrate de que le den una habitación privada. La mejor atención que tienen ya está arreglado. Y jefe, la niña no deja de preguntar cuándo podrá ver a su abuela. Vincent se apartó de la ventana. Tommy seguía metiendo ropa en una bolsa de viaje, con movimientos frenéticos y desesperados. Cada pocos segundos miraba a Vincent como si estuviera comprobando si la muerte seguía esperándole. Dile a María que iremos a ver a Elena en cuanto Tommy termine de hacer las maletas. Los ruidos del dormitorio se hicieron más frenéticos. Los cajones de la cómoda se cerraban de golpe. El chirrido de las perchas al rozar la barra del armario. El ruido desesperado de un hombre que intentaba meter toda su vida en 2 bolsas antes de que se le acabara la suerte. El teléfono de Vincent vibró. Un mensaje de Marco. La niña quiere saber si su abuela estará bien. ¿Qué le digo? Vincent respondió. Dile que su abuela ahora está a salvo. Dile que fue valiente. Dile que yo cumplo mis promesas. La verdad era que Vincent había hecho muchas promesas en su vida. La mayoría de ellas tenían que ver con lo que les pasaría a las personas que se cruzaran en su camino. Pero la promesa que le había hecho a una niña de 8 años con los pies ensangrentados era diferente. Era el tipo de promesa que podía salvarlo o condenarlo, dependiendo de lo bien que la cumpliera. Tommy volvió a entrar a trompicones en la sala de estar, arrastrando 2 bolsas de viaje. Tenía la cara enrojecida por el esfuerzo y el miedo. Las manchas oscuras se extendían bajo sus brazos a pesar del aire fresco de la noche. «Estoy listo», jadeó. «Estoy listo para irme». Vincent lo observó durante un largo momento. En todos sus años recorriendo estas calles, había tratado con cientos de hombres como Tommy. Cobardes que se metían con los débiles porque no podían enfrentarse a nadie de su tamaño. Hombres que confundían la crueldad con la fuerza y la violencia con el poder. «¿A dónde irás?», preguntó Vincent. Tommy abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No había pensado en eso. Probablemente pensaba que a estas alturas ya estaría muerto. «Tengo un primo en Detroit. Quizás pueda quedarme allí por un tiempo». Detroit está bien, está lejos. Es otro estado, con otras reglas. Vincent se acercó y Tommy retrocedió instintivamente hacia la puerta. «Pero aquí está el problema con las reglas, Tommy. Las mías te siguen donde quiera que vayas». Santos y Luis flanquearon a Tommy a ambos lados, lo suficientemente cerca como para agarrarlo si intentaba huir, lo suficientemente cerca como para oír cada palabra que Vincent estuviera a punto de decir. ¿Alguna vez le has puesto las manos encima a otra mujer, a otra persona mayor, a otro niño? Y me enteraré, quizá no hoy, quizá no mañana, pero tarde o temprano. Y cuando lo haga... Vincent dejó la frase sin terminar. A veces, la amenaza que no se expresa es más poderosa que la que se expresa. «Lo entiendo», susurró Tommy. «¿De verdad? Porque no creo que entiendas lo que ha pasado aquí esta noche. Crees que se trata del dinero del alquiler. Crees que se trata de una anciana que no podía pagar sus facturas». Vincent se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Se trata de una niña de 8 años que corrió descalza por el peor barrio de la ciudad porque creía que yo podría ayudarla. Se trata del tipo de confianza que no se puede comprar, vender ni robar. Se trata de la familia, Tommy, y la familia es para siempre». La palabra «para siempre» pareció resonar en el pequeño apartamento. Las maletas de Tommy temblaban en sus manos temblorosas. «Esta noche has hecho daño a mi familia. Has hecho que esa niña corriera a pedir protección a un líder de una banda porque la ley le ha fallado. Has hecho que una anciana sangrara en el suelo de su propia cocina porque pensabas que ser más grande te daba la razón». Vincent metió la mano en su chaqueta
y los ojos de Tommy se abrieron con terror. Pero en lugar de un arma, Vincent sacó un grueso fajo de billetes. Son $3,000. Las facturas médicas de Elena, más el primer y último mes de alquiler de un lugar mejor, más lo que sobre para cualquier otra cosa que ella y María necesiten. Le tendió el dinero y Tommy lo miró como si fuera a explotar. Tómalo. No lo entiendo. Coge el dinero, Tommy. Se lo entregarás a mi hombre, Santos, antes de salir de este edificio. Él se asegurará de que le llegue a Elena, y tú sabrás que la anciana a la que has golpeado esta noche vivirá mejor porque tú ya no estás. A Tommy le temblaban las manos mientras aceptaba el dinero. Los billetes le parecían pesados en la palma de la mano, más pesados de lo que debería ser el dinero. ¿Por qué?, susurró. Vincent sonrió, pero no había calidez en ella. Porque quiero que recuerdes este momento por el resto de tu vida. Quiero que recuerdes que podría haberte matado esta noche. Que debería haberte matado esta noche, pero no lo hice. Se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca como para que Tommy pudiera oler su colonia. Cara y limpia, quiero que recuerdes que una anciana a la que golpeaste me pidió que te perdonara la vida. Y quiero que pienses en eso todos los días, Tommy. Quiero que pienses en el tipo de hombre que eres y en el tipo de mujer que es ella. Y tal vez, si tienes mucha suerte, descubrirás cómo convertirte en alguien digno de la misericordia que ella te mostró. Vincent dio un paso atrás y asintió con la cabeza a Santos, quien tomó el dinero de las manos temblorosas de Tommy. Miguel te llevará a la estación de autobuses. Tienes 30 minutos para comprar un billete a cualquier lugar que no sea este. Después de eso, si te vuelvo a ver en mi ciudad, Mercy se convertirá en un recuerdo. Miguel apareció en la puerta, con las llaves tintineando en la mano. Era el más joven de la banda de Vincent, apenas tenía 25 años, pero sus ojos reflejaban la dureza que se adquiere al crecer en lugares donde la infancia termina pronto. Vamos, dijo Miguel en voz baja. Tommy cogió sus maletas y se dirigió tambaleándose hacia la puerta. A mitad de camino, se detuvo y se volvió hacia Vincent. Por si sirve de algo, dijo con voz quebrada. Lo siento de verdad. Vincent lo observó durante un momento. La disculpa parecía sincera. Quizá nacida del miedo, pero sincera al fin y al cabo. Era más de lo que ofrecían la mayoría de los hombres en la situación de Tommy. No me pidas perdón a mí, dijo Vincent finalmente. Pide perdón al espejo. Pide perdón al Dios en el que creas. Pide perdón a todas las personas a las que hayas hecho daño. Pero no me pidas perdón a mí, Tommy. Yo no soy a quien has perjudicado esta noche. Tommy asintió y siguió a Miguel fuera de la puerta. El sonido de sus pasos resonó en la escalera, haciéndose cada vez más débil hasta desaparecer por completo. Vincent se quedó solo en el apartamento destrozado, rodeado de muebles volcados y el persistente olor a miedo. Santos y Luis permanecieron junto a la puerta, esperando órdenes. «Limpien esto», dijo Vincent en voz baja. «Todo. Quiero que este lugar esté impecable por la mañana. Muebles nuevos, pintura fresca, lo que sea necesario. Cuando Elena vuelva del hospital, quiero que entre en un palacio». «¿Y el propietario?», preguntó Luis. «Esta es su propiedad». La sonrisa de Vincent era afilada como una navaja. «El propietario acaba de vender este edificio a una empresa ficticia de mi propiedad. Elena y María vivirán aquí de alquiler para siempre». Santos sonrió. «Me encanta cuando jugamos a ser magnates inmobiliarios». «No se trata de dinero», dijo Vincent, caminando hacia la puerta. «Se trata de asegurarnos de que esa niña nunca más tenga que correr descalza por la noche». Afuera la ciudad bullía con su habitual energía nocturna. Sirenas en la distancia, el ruido del tráfico en la autopista, el sonido de la vida que continuaba, indiferente al pequeño drama que acababa de desarrollarse en el apartamento 2B. Vincent se subió a su todoterreno, donde María estaba acurrucada en el asiento del copiloto, todavía con la chaqueta de Marco puesta. Tenía los ojos cerrados, pero Vincent sabía que no estaba durmiendo realmente, solo fingiendo, como hacen los niños cuando tienen miedo y no quieren que los adultos se den cuenta. «Hola, valiente», le dijo en voz baja. María abrió los ojos inmediatamente. «¿Mi abuela está bien?» «Va a estar bien.
Los médicos la están cuidando muy bien y vamos a verla ahora mismo. Y al hombre malo. Vincent arrancó el motor, que rugió con fuerza. El hombre malo se ha ido. No volverá a hacer daño a nadie. María se enderezó y estudió el rostro de Vincent a la tenue luz del salpicadero. ¿Eres un hombre bueno o malo? La pregunta golpeó a Vincent como un golpe físico. En todos sus años en las calles, nadie le había preguntado eso tan directamente. Sus enemigos lo llamaban monstruo. Sus aliados lo llamaban líder. La policía lo llamaba criminal, pero una niña de 8 años quería saber si era bueno o malo. Y Vincent se dio cuenta de que no tenía una respuesta sencilla. Intento ser bueno con las personas que me importan, dijo finalmente. ¿Yo te importo? Vincent miró su pequeño rostro, serio, confiado y valiente, más allá de su edad. Había atravesado corriendo el peor barrio de la ciudad para salvar a su abuela. Había confiado su dolor a un desconocido. Había demostrado más valor en una noche que la mayoría de los adultos en toda su vida. Sí, dijo en voz baja. Tú importas mucho. María sonrió. Fue la primera sonrisa auténtica que Vincent le había visto en toda la noche. Transformó su rostro, la hizo parecer la niña que debería haber podido ser. Entonces eres un buen hombre, dijo ella con sencillez. Mientras conducían por las calles vacías hacia el hospital, Vincent se encontró pensando en las decisiones que lo habían llevado a ese momento, la violencia que lo había moldeado, la ira que lo había impulsado, el imperio que había construido sobre el miedo y el respeto, y el tipo de justicia que la ley no podía proporcionar. Pero esa noche, por primera vez en años, Vincent sintió que tal vez estaba exactamente donde debía estar. Quizás toda la oscuridad de su pasado le había llevado a este momento, a esta niña que confiaba en él, a esta oportunidad de ser el héroe que alguien necesitaba. El hospital se alzaba ante ellos, con sus ventanas brillando cálidamente contra el cielo nocturno. Dentro de esas paredes, Elena estaba a salvo y se recuperaba, y a su lado, María por fin iba a casa, con la única familia que le quedaba. Vincent Morales se había labrado su reputación basándose en el miedo. Pero esa noche descubrió algo más poderoso que el miedo. Esta noche descubrió lo que se sentía al ser confiado, al ser necesario, al ser bueno. Y por primera vez en su vida, eso le pareció suficiente, lo suficientemente suficiente. El ascensor del Hospital St. Mary se movía con una lentitud agonizante. Cada piso estaba marcado por un suave ding que resonaba en el espacio reducido. María se apretó contra el costado de Vincent, su pequeña mano agarrándose a su chaqueta de cuero como si fuera un salvavidas. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, bañándolo todo con una luz blanca y dura que hacía que el mundo pareciera demasiado brillante, demasiado limpio, demasiado diferente de la oscuridad que habían dejado atrás. «¿Y si no se acuerda de mí?», susurró María cuando llegaron a la cuarta planta. Vincent la miró y vio reflejados en sus ojos abiertos los miedos de su propia infancia. «Se acordará de ti. Las abuelas siempre recuerdan». El pasillo se extendía ante ellos, flanqueado por habitaciones llenas de gente que libraba sus propias batallas. Vincent había recorrido esos pasillos antes, visitando a hombres de su banda que habían recibido disparos, puñaladas o palizas. Pero esa noche era diferente. Esa noche no estaba allí por negocios ni por obligación. Esa noche llevaba a una niña pequeña a casa, con la única familia que le quedaba. La habitación 412 estaba al final del pasillo, con la puerta ligeramente entreabierta. A través de la rendija, Vincent podía ver a Elena sentada en la cama, con el pelo gris cuidadosamente peinado, la cara magullada, pero alerta. Estaba mirando por la ventana las luces de la ciudad, perdida en sus pensamientos. Los pasos de María se ralentizaron al acercarse a la puerta. Vincent podía sentir cómo volvía a temblar. El mismo miedo que la había impulsado a correr por las calles, ahora la impedía reunirse con quien había arriesgado todo por conseguir. «¿Y si está enfadada conmigo por haberme escapado?», preguntó María. «No estará enfadada», dijo Vincent en voz baja. «Estará orgullosa. Le has salvado la vida esta noche». Llamó suavemente a la puerta. Elena se giró y cuando vio a María en la entrada, su rostro se transformó por completo. El dolor,
la preocupación, el miedo. Todo se desvaneció, sustituido por pura alegría. «Mija», susurró Elena, extendiendo los brazos. María rompió a llorar y corrió hacia la cama, con cuidado de no empujar a su abuela, mientras se subía y enterraba la cara en el cuello de Elena. Elena la abrazó con fuerza, susurrándole palabras en español que Vincent no entendía, pero que reconoció como el lenguaje del amor, del alivio, de la familia reunida. Vincent se quedó en la puerta, observando ese momento que solo les pertenecía a ellos. Pensó en todas las familias que había destrozado a lo largo de su carrera, en todos los niños que habían perdido a sus padres y madres por sus decisiones. Pero esto era diferente. Aquí había una familia a la que había ayudado a mantenerse unida. «Gracias», dijo Elena por encima de la cabeza de María, con la voz cargada de emoción. «No sé cómo pagarte lo que has hecho. No me debes nada», respondió Vincent. «Me pediste que perdonara la vida de Tommy y lo hice. Estamos en paz». Elena abrió ligeramente los ojos. Esperaba venganza, violencia, el tipo de justicia callejera de la que todos hablaban en voz baja cuando Vincent Morales se involucraba. «Está vivo, se ha ido, muy lejos, no volverá a molestarte». Vincent entró en la habitación con una presencia que resultaba a la vez reconfortante e imponente. «Pero no es por eso por lo que estoy aquí». 3 meses después, María empezó a llamarle tío Vincent. Elena insistió en que se uniera a ellos para las cenas de los domingos, en las que cocinaba comida suficiente para un ejército y contaba historias sobre su infancia en México, mientras María hacía los deberes en la mesa de la cocina. El apartamento se había transformado en algo precioso, lleno de muebles nuevos y pintura fresca, pero, lo que es más importante, lleno de risas y seguridad. Vincent descubrió que ganarse la confianza significaba más que infundir miedo, que proteger la inocencia era mejor que imponerse el respeto, que a veces lo más poderoso que un hombre podía hacer era estar presente cuando un niño más lo necesitaba. El vecindario seguía cuchicheando sobre aquella noche, pero las historias habían cambiado. Ahora hablaban del jefe de la banda que se convirtió en un ángel de la guarda, de cómo la verdadera fuerza no consistía en tomar lo que uno quería, sino en proteger lo que importaba, de cómo la familia no siempre es sangre,